Bien, por favor me confirman si pueden observar ya la presentación. Sí, se ve, Inge. Muchas gracias, joven. Bien, como les decía, pues todavía vamos a desarrollar un apartado adicional denominado combinación de ensayos de resistencia. Ya, entonces, ¿qué significa o a qué se refiere más bien este punto? En realidad, debo indicar que a veces en la práctica, a veces es complicado, digamos, que nosotros podamos realizar todos los ensayos que hemos mencionado, ya sean los ensayos triaxiales CU o triaxial CD o corte directos, triaxial U, etcétera. A veces no podemos realizar en su totalidad por distintos factores. Uno de los primeros factores, pues, es el tema económico. El segundo factor, pues, es el factor tiempo, porque nos tomaría mucho tiempo, pues, el realizar todos los ensayos. Otro factor es de que en nuestro medio, pues, existen pocos laboratorios, digamos, que cuentan con equipos, por ejemplo, triaxiales, o para realizar los ensayos triaxiales, ya sea CD, CU y UU inclusive. Entonces, esas limitaciones a veces nos lleva, pues, a tratar de tomar ciertos caminos, pero dirigidos a obtener eh, la, tal vez la mayor cantidad de parámetros posibles para que nosotros podamos hacer un análisis a corto plazo y un análisis a largo plazo, ¿verdad? Que es el objetivo, digamos, de este capítulo, encontrar parámetros de resistencia al corte en condiciones a corto plazo y condiciones a largo plazo. Bajo este criterio, en realidad, entonces, y tal vez respaldados por el tema teórico, pues podemos nosotros realizar una serie de combinaciones de ensayos o de distintos ensayos que pueden denominarse tal vez ensayos rápidos y obtener los diferentes parámetros de resistencia al corte. Ya, entonces, esa es la idea ahora de este apartado final que vamos a observar, el de poder un poco observar o más o menos revisar estos conceptos que me pueden ayudar a realizar estas combinaciones con el afán de encontrar todos los parámetros. En ese sentido, pues vamos a iniciar este apartado, pues indicando lo siguiente, que nos dice, los ensayos triaxiales, sobre todo, hablando, haciendo mención a los triaxiales, dice, pueden combinarse a fin de determinar los parámetros de otros ensayos triaxiales realizados con el mismo suelo. Y no solo triaxiales, en realidad acá deberíamos incorporar inclusive otros ensayos, por ejemplo, como el corte directo, el ensayo de compresión no confinada, que son los otros ensayos que conocemos, ¿verdad? Entonces, en términos generales, nosotros podemos hacer la combinación de ensayos triaxiales con corte directo, triaxiales con compresión no confinada, etc. Y viceversa, en realidad. Podemos relacionarlos de alguna manera. Obviamente, ya les he dicho esto, siempre apoyados en la parte teórica, que es nuestra base que vamos a ir manejando. O sea, toda esa parte teórica que nosotros hemos anotado anteriormente. Bien, eh, ¿cómo podríamos entonces nosotros realizar esas combinaciones? Para aquello, pues vamos a basarnos inicialmente en el eje del esfuerzo de corte, un eje de esfuerzo de corte y esfuerzos normales, ya sean principales, ¿no? En condiciones totales, como por ejemplo aquí aparece, o puede ser también efectivas. Entonces, podemos nosotros combinar en este eje seguramente estos valores. Por tanto, vamos a suponer el siguiente caso práctico. Ya vamos a suponer que en un mismo suelo, y en este caso vamos a suponer que estamos hablando de un suelo arcilloso, ya en un suelo arcilloso,
y vamos a suponer que se le ha realizado un ensayo triaxial UU. Si recordamos ahora sobre este ensayo, pues seguramente vamos a recordar fácilmente que este ensayo pues trabaja en condiciones de esfuerzos totales inicialmente y seguramente me va a dar como resultado un círculo de Moore más o menos de este tipo, ¿verdad? Eso sí recuerdo aquello. Y a partir de esto, dice, en el mismo ensayo y en la parte teórica mismo, sabemos que puedo definir la envolvente de falla en condiciones no drenadas, ¿verdad? Entonces, de esa manera tenemos acá esa envolvente de falla que tiene una inclinación igual a cero, por tanto el ángulo de fricción interna se hace igual a cero en estas condiciones. Por tanto, digo, este es el resultado que me brindaría un ensayo triaxial UU, como estamos observando. Obviamente acá seguro nos falta la magnitud de la resistencia no drenada, que es el valor que se determina como parámetro de resistencia al corte en estas condiciones. Este es el parámetro que es el resultado del ensayo triaxial UU. Por tanto, acá tenemos como resultado la resistencia no drenada. Hasta ahí, claro, ¿verdad? Entonces, simplemente estamos suponiendo que nosotros trabajamos con una determinada muestra de suelo, de la cual pues inicialmente estamos realizando este ensayo. Ya, entonces, resultado tenemos esto. Ahora sí, acá hay que recordar algunas cosas del procedimiento mismo del ensayo. Por ejemplo, ¿qué se mide en este ensayo? Solamente medimos nosotros deformaciones y tal vez el esfuerzo desviador. La presión de poros en este ensayo triaxial, por ejemplo, en el UU, no es medida, ¿verdad? Eso sabemos del procedimiento. Por tanto, sin embargo, digo, pero la presión de poros a veces pues suele ser súper necesario para cualquier cálculo de esfuerzo efectivo que necesitemos. En ese sentido, vamos a suponer como siguiente punto, vamos a suponer que conocemos el valor de la presión de poros. Entonces, si conocemos el valor de la presión de poros, ¿qué es lo que básicamente encontraríamos o aplicando más bien esta presión de poros a estas condiciones de acá? ¿Qué encontraríamos? Seguro, sabemos, bueno, acá por algún motivo no ha salido la identificación de estos valores, pues sabemos que acá se encuentra ubicado el valor de sigma 1 y acá se encuentra ubicado el valor de sigma 3, ¿verdad? De los ensayos. Tenemos esos dos valores que son nuestros datos. Si yo, obviamente en condiciones totales, ahora digo, si yo conozco o conociera el valor de la presión de poros, seguramente puedo encontrar los valores de esfuerzos o de nivel de esfuerzos principales sigma 1 y sigma 3 en condiciones efectivas, ¿verdad? Entonces, muy bien digo, ahora seguro que para mí es fácil determinar, por ejemplo, el valor de sigma prima 1 como la diferencia de este valor sigma 1 que sería conocido menos la presión de poros en la falla, ¿verdad? Pues obviamente suponiendo que nos encontramos en una condición de falla. Muy bien, entonces lo propio podemos realizar, por ejemplo, para el esfuerzo efectivo sigma 3, ¿verdad? Que va a ser igual a la diferencia de sigma 3 en condiciones totales, que es el dato conocido que tengo del resultado de este ensayo triaxial, menos el valor de la presión de poros. ¿Verdad? Eso es cierto. Así de simple podemos pasarla de una condición total a una condición efectiva. Y si yo hago este cálculo, seguramente voy a tener, por ejemplo, un segundo círculo acá,
que va a estar definido, por ejemplo, con estos valores ya de sigma prima 1 y un valor de sigma prima 3 por acá, ¿verdad? Entonces, eso es fácil darse cuenta. Conociendo, además, o suponiendo que es seguramente el valor de la presión de poros o la magnitud de la presión de poros, en este caso, pues va a ser igual a toda esta distancia, que estamos apuntando por acá, ¿verdad? Entonces esa sería la magnitud de la presión de poros que estamos suponiendo se conoce. Entonces decimos en estas condiciones, entonces este círculo de acá que hemos dibujado con esfuerzos efectivos ahora, pues seguramente le correspondería a un triaxial UU drenado en una condición de drenaje, ¿verdad? Entonces eso simplemente la estamos identificando de manera gráfica. Ahora bien, la siguiente condición que vamos a suponer ahora, que es nuestro punto 3, es la siguiente. ¿Qué pasa ahora? Vamos a imaginar en este caso, si realizaríamos, por ejemplo, un ensayo triaxial, puede ser CU, un ensayo triaxial CD, o realizaríamos un ensayo de corte directo, por ejemplo, en este mismo suelo, en este mismo material que estamos aquí o que hemos utilizado para realizar este ensayo. Sabemos que todos estos ensayos, ya sabemos esto, nos van a proporcionar parámetros, por ejemplo, efectivos, como el ángulo de fricción interna y la cohesión en condiciones efectivas. Los tres ensayos. Por eso decimos, ¿qué pasará si nosotros realizaríamos estos ensayos en este material? ¿Qué va a ocurrir? Si nosotros hacemos este trabajo, pues seguramente pues vamos a encontrar una envolvente de falla, como estamos observando por acá, que sea y que seguramente debería de ser tangente a esta circunferencia de acá, que pase tangente por este punto, ¿verdad? En algún punto de acá. Que seguro, y obviamente sabemos que este envolvente de falla pues ya corresponde a una envolvente de falla en condiciones drenadas. Puede corresponder al ensayo CU, CD o corte directo, no sé, cualquiera. Y seguro bajo estas condiciones pues nosotros determinamos fácilmente la cohesión del material y el ángulo de inclinación interna que seguramente se va a ubicar por acá como phi', ¿verdad? Entonces, teóricamente va a ocurrir siempre esto. O sea, digo teóricamente, hablando o suponiendo que si trabajamos, por ejemplo, acá en un solo material, en un mismo suelo, si yo realizaría este ensayo y conociendo estos valores podría encontrar esto, sí, vamos a poder realizar aquello. ¿Qué pasa en la práctica? Ahora sí, tomando casos prácticos. ¿Qué es lo que ocurre? A veces tenemos este círculo, sí, correcto, tenemos esta circunferencia a partir de este ensayo, pero a veces no conocemos la presión de poros, porque no hemos medido, ¿verdad? Por tanto, no vamos a poder encontrar este valor por acá, o este círculo de acá. Voy a utilizar otro color para hacer un poco esta diferencia. No, voy a dar otro color que sea tal vez un color verde. Y ahora la cosa es, o se combina mejor de la siguiente manera.
Voy a suponer ahora que solamente hemos realizado el ensayo de corte directo. Y nuevamente sabemos que en el ensayo de corte directo la presión de poros es desconocida. No se mide en este ensayo. Pero sí tenemos esta envolvente de falla, que ahora sí podemos decir le corresponde a un ensayo de corte directo. ¿Ya? Ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo como resultado me va a dar obviamente este envolvente, la posición de este envolvente y los valores seguramente de cohesión y ángulo de fricción interna. A partir de estos dos ensayos, ya a partir de este ensayo de corte directo y el ensayo triaxial UU, seguramente yo puedo determinar fácilmente la presión de poros que existe o la presión de poros en la falla que existe en ese material. Obviamente para un nivel de esfuerzos conocidos. Esa es la manera, en realidad, de relacionarlos o combinar estos ensayos, ¿verdad? ¿Qué es lo que conocemos? ¿Cómo combinamos entonces? Pues, ¿qué conocemos de acá? Pues la ecuación de esto. Seguramente vamos a conocer, por ejemplo, el diámetro de esta circunferencia, ¿verdad? Que va a ser igual ¿a qué? A sigma 1 menos sigma 3. Perdón, 3 no me sale. ¿Verdad? Entonces, conocemos este dato. De este envolvente de falla en condiciones drenadas que conocemos la ecuación. La ecuación de esta es igual al esfuerzo de corte, igual a la cohesión efectiva más la tangente, igual la tangente del ángulo de fricción interna multiplicado por. Entonces, conocemos estas ecuaciones y seguro que podemos hacer una relación entre estas condiciones y estas ecuaciones que estamos mencionando para encontrar en realidad ciertos valores. Ya puede ser, por ejemplo, la presión de poros, podemos determinar el esfuerzo desviador seguramente también en estas condiciones, que es otro dato que tal vez no conocemos, pero sí se puede determinar el valor del esfuerzo desviador y varias otras condiciones que nosotros necesitemos. ¿Qué deberíamos recordar adicionalmente a esto? Las ecuaciones seguramente que les representan a los suelos tipo 1 y a los suelos tipo 2. ¿Cuáles son esas? Las que son resultados de la aplicación del criterio de falla de Mohr-Coulomb. Por ejemplo, esta que acá que decimos, el esfuerzo principal mayor es igual al esfuerzo principal menor multiplicado por la tangente al cuadrado de 45 más phi medios, esto más 2 veces la cohesión multiplicado por la tangente de 45 más phi medios. Esta ecuación ya la hemos descrito anteriormente, ¿verdad? Si el suelo correspondiera a un suelo tipo 1, pues este segundo elemento se elimina, se vuelve 0 y nos queda simplemente este primer término. Si el suelo es del tipo, corresponde a los suelos tipo 2, pues debemos utilizar la ecuación completa. Ya, entonces, esa es la idea principal, o este concepto de combinar distintos ensayos con el afán de conocer las condiciones del ensayo, o distintas condiciones en distintos ensayos, la presión de poros que seguramente se podría haber generado en esas condiciones, o inclusive los parámetros de corte.
¿verdad? Que correspondieran a distintas combinaciones de esfuerzos, o de nivel de esfuerzos principales. Bien, entonces, esto en la práctica mismo es muy utilizado, por tanto debemos practicar cómo funciona esto, ¿verdad? Debemos ya aplicar esto con valores numéricos, los cuales lo vamos a realizar entre lo que queda de la clase del día de hoy y la clase del día de mañana. Entonces vamos a trabajar sobre todo en la aplicación de estas combinaciones de ensayos que hemos descrito ahora. Bien, si tienen alguna consulta hasta este punto. ¿Ninguna consulta, jóvenes? Bien, si no hay consultas, pues vamos a... sí, hola. Los medios solo son para los triaxiales, o sea, estas combinaciones válidas solo son para ensayos triaxiales. No. O sea, como les había dicho al inicio, podemos combinar seguramente triaxial UU tal vez con un corte directo, con un triaxial CU o con un triaxial CD inclusive, o inclusive una compresión no confinada acá en vez de un triaxial UU. O sea, pueden combinarse entre los diferentes ensayos que están dirigidos a determinar los parámetros de resistencia al corte. Lo único que debemos tener en cuenta es saber qué envolvente de falla nos proporciona cada uno de estos ensayos. Solamente eso. Y en función a aquello, seguro se plantean las distintas ecuaciones y encontramos lo que se busca. O sea, no hay una limitación que solo diga solo vamos a combinar triaxiales con triaxiales. No, en realidad la combinación tiene que ver con la condición del ensayo, o sea, la condición de condiciones drenadas y las condiciones no drenadas, o dicho de otra manera, la condición de esfuerzos efectivos con la condición de esfuerzos totales como la que hemos observado por acá. Ya, entonces, simplemente es aquello, o sea, no es que solamente pura triaxiales se van a combinar. Bien. Muchas gracias. Bien, ahora, por ejemplo, vamos a ahora pasar a la segunda parte que corresponde ya a hablar de un ejemplo. Y pues he seleccionado este ejemplo con dos objetivos básicamente, que podamos empezar a aplicar los conceptos que hemos revisado a lo largo de todo este capítulo, y por otro lado aplicar también de manera un poco práctica ciertas ecuaciones que ya hemos definido también en este capítulo. Ya entonces en ese sentido pues vamos a analizar este primer ejemplo. Obviamente es un ejemplo bastante simple, bastante práctico a la vez, pero nos va ya a mostrar un poquito de la tendencia de la idea de este capítulo. ¿Ya? Entonces, bien, ¿qué nos dice acá? Dice, se ha realizado un ensayo de corte directo en una arena seca, inicialmente. Entonces nos está dando la condición del ensayo. Dice la figura, en este caso esta figura de acá, nos muestra la fuerza de corte versus desplazamiento. O sea, acá está la fuerza de corte versus desplazamiento de corte, ¿verdad? Para una
fuerza normal de 100 newtons. Eso es lo que nos está indicando en este caso. Si uno recuerda el ensayo de corte directo, pues ahí se da cuenta rápidamente de qué es lo que de qué estamos hablando acá, ¿verdad? Dice la fuerza normal, entonces, pues corresponde a 100 newtons. Si yo conociera las dimensiones de la muestra, pues seguramente esta la podemos volver fácilmente en esfuerzo normal, ¿verdad? Pero, sin embargo, en este caso, solo nos está hablando de fuerza. Lo propio, en este caso, dice la fuerza acá que nos está mostrando corresponde a la fuerza de corte, no es el esfuerzo de corte todavía. Por tanto, para tener el esfuerzo de corte o el valor de tau como a la que estamos acostumbrados, pues todavía deberíamos dividir seguramente estos valores entre el área de la muestra o donde se está aplicando esta fuerza y obtener estos valores. Pero, como estamos hablando de un caso, de un ejemplo, pues la vamos a tomar simplemente como fuerza directamente. ¿Y qué es lo que nos pide inicialmente este problema? Pues dice, nos está solicitando podamos responder a estas 4 preguntas o interrogantes que tenemos por acá. ¿Ya? El inciso A, ¿qué nos dice? Es una pregunta tal vez teórica, netamente teórica, que nos dice, la arena que ha sido ensayada en este ensayo, ¿será una arena densa o es una arena suelta? Primera pregunta conceptual que deberíamos rápidamente responder. Segunda interrogante, nos dice, indique y determine la fuerza de corte máxima y la fuerza de corte en estado crítico. Obviamente observando la gráfica que está acá. El inciso C nos dice, calcule, ya acá ya nos está hablando de determinar, de hacer ciertas operaciones, y para determinar el ángulo de fricción interna del suelo en estado crítico y pico, dicen, ambos. Nos está pidiendo 2 valores acá, pero utilizando el criterio o el modelo presentado por Mohr-Coulomb. Entonces, acá hay una condicional. El inciso D nos pide, dice, si la arena estuviera suelta, o sea, estamos suponiendo nuevamente, dice, suponga que la arena es suelta, bajo esas consideraciones, entonces, determine el esfuerzo de corte crítico para un esfuerzo efectivo normal de 200 kilopascales, utilizando nuevamente el modelo propuesto por Mohr-Coulomb. Entonces, nuevamente tenemos 2 problemas acá que resolver. Ya entonces, pues pasemos a resolver estas interrogantes. Entonces, vamos a iniciar, por ejemplo, con el inciso A. Y yo les voy a transmitir a ustedes esta consulta. ¿Qué dicen ustedes? ¿La arena que ha sido ensayada en el ensayo de corte directo será una arena densa o será una arena suelta? ¿Qué dicen? Y ahora sí requiero su participación de ustedes. ¿Ya? ¿Dónde están? Se me han escapado. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Dime. Es lo que usted estaba preguntando es suelto, ¿verdad? La arena suelta. Sí, la consulta del inciso A dice claramente este problema. Nos pregunta, observando obviamente esta gráfica, porque esta gráfica es la respuesta del suelo, en realidad cómo ha respondido este material cuando ha sido sometido a esfuerzos cortantes. Por tanto, esta gráfica es nuestro punto de partida para todo. Nos dice ahora, observando la gráfica,
pues responda si la arena es densa, como dice acá, ¿será la arena densa o la arena es suelta? ¿Cuál será la respuesta? La arena llegaría a ser densa, Inge. Ya, ¿por qué? Hay que justificar por qué, ¿verdad? No solo decir densa o suelta. A ver, ¿es densa por qué? Eh, pues, yo parto de la idea de que si la arena fuera suelta, la fuerza por corte llegaría a ser mínima o se aproximaría a cero, porque no restringiría el movimiento lateral de sus partículas. Ujú. Ya, muy bien. A ver, otra respuesta, otro estudiante. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué dicen los demás? Solamente hay 2 estudiantes en el aula, ¿no? Qué raro. A ver, jóvenes, despierten, despierten. ¿Dónde están? ¿Qué dicen? Porque, porque su figura corresponde a un suelo tipo 2 y el suelo tipo 2 son las arenas densas y arcillas sobreconsolidadas. Ajá. Creo que ahí estamos mucho más claros. Y ahí está, obviamente, este conocimiento teórico, ¿verdad? Que siempre hemos insistido durante el desarrollo de este capítulo. Correcto. Hay que recordar esa clasificación que hemos realizado, cómo definimos a los suelos tipo 2 y a los suelos tipo 1. Si yo observo esta gráfica, pues me parece, o más bien se parece bastante al comportamiento de un suelo tipo 2, ¿verdad? Y si ya he identificado que corresponde a un suelo tipo 2, por ejemplo, entonces ahora debo preguntarme qué materiales se encuentran dentro de los suelos tipo 2. Y ahí nos encontramos con las respuestas seguramente y que creo que el compañero que acaba de indicarnos es acertada. Dentro del grupo de los suelos tipo 2 se encuentran las arenas densas y las arcillas sobreconsolidadas. En este caso, si estamos hablando de una arena, pues entonces la respuesta es que la arena es densa. Entonces, vean que ahí esto era simple, obviamente, si entiendo y identifico claramente la forma de la curva, porque esta es una curva de comportamiento entre fuerza cortante y desplazamiento de corte, ¿verdad? Entonces, si yo la divido esto entre el área, obviamente esta forma no va a cambiar los valores, obviamente, pero la forma no va a cambiar, ¿verdad? Pues no tendría por qué cambiar. Entonces, estamos en ese caso. Y la respuesta entonces sí corresponde a que la arena sí es densa, por ese motivo. No es que simplemente hay que adivinar, ¿no? No es que decir, es densa, no sé por qué, pero será densa. Aquí debemos ya hablar de manera concreta con los conceptos que ya conocemos. Bien, el inciso B, ahora que nos dice, identifique y determine la fuerza de corte máximo y la fuerza de corte en estado crítico. Nuevamente, para esto, simplemente debemos observar nuestra gráfica. A ver, ¿quién puede darme ahora la respuesta a la pregunta, al inciso B? A ver, dónde están los otros muchachos? A ver, ¿alguien puede darme esa respuesta? El máximo sería 78 y el de crítico 57. Correcto. Es así de simple, ¿verdad? Estamos repasando lo que ya sabemos. Sabemos que cuando hablamos de condiciones máximas o picos, en realidad eso se va a dar en este punto máximo de la curva, por tanto, en este caso acá se ubicaría la fuerza máxima o pico en realidad.
siendo coherentes en realidad con la nomenclatura que nosotros hemos utilizado, pues sería la fuerza pico. Pero también entendemos que esto es muy equivalente a indicar que es una fuerza máxima, ¿verdad? Entonces, eso es teórico nada más. Y de hecho acá ya tenemos ese valor para este ejemplo, pues había correspondido a un valor de 78. Entonces, ese valor ya queda definido. Sabemos que a partir de este punto, pues este presenta una reducción en la fuerza cortante hasta llegar a un punto donde ya se mantiene casi constante. Y a este punto inicialmente se la denomina como esfuerzo de corte o fuerza, en este caso, de corte denominado crítico. Entonces, esto es conceptual. Perdón, voy a borrar que me ha salido súper horrible esta cosa. Acá está fallando bastante mi pluma. Entonces vamos a poner acá fuerza de corte, en este caso sería crítico, ¿verdad? Entonces, muy bien, identificando esos, recordando estos conceptos, pues yo digo la fuerza crítica entonces es igual a 57. Entonces es lo único que nos pedía este inciso B. O sea, objetivo del inciso A, inciso B, poco repasar la parte teórica, la de las denotaciones que hemos realizado. Y ahora sí, ahora vámonos al inciso C. Dice ahora sí, calcule los ángulos de fricción en estado crítico y pico, utilizando el modelo propuesto por Mohr-Coulomb. Pregunta acá, ¿cómo deberíamos determinar estos valores del ángulo de fricción interna? Dice en condición crítica y en condición pico. ¿Qué harían ustedes en este punto? A ver, ¿qué harían? Supongan que es una práctica que necesitan realizar. ¿Qué harían? ¿Cómo deberíamos encontrar estos valores? Es fácil que nos está pidiendo, o fácil darnos cuenta en realidad que nos está pidiendo el ángulo de fricción, en este caso, seguramente en condición crítica, que le va a corresponder a este nivel de esfuerzos, y un ángulo de fricción, en este caso, pico, que le corresponde a este nivel de fuerza o de fuerza cortante, estos dos valores. Pero me dice algo acá, utilizando el modelo o el criterio de falla de Mohr-Coulomb. Entonces, acá me está dando alguna idea en realidad, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere en este caso? ¿Cómo podríamos calcular estos valores? A ver, pregúntense y a ver si alguien puede darme la respuesta. A ver, ¿nadie? A ver, uno de tantos que están en la reunión, a ver, alguien. Así se va, así van a reprobar, jóvenes. Estos ejercicios mucho más simples, que deberían de resolverse rápidamente. Ya estoy encontrando la respuesta a las catastróficas resultados del primer parcial, en realidad. Creo que no están estudiando. A ver qué dicen, ¿dónde están?
preguntes. ¿Nadie? ¿Qué se les ocurre hacer en estas condiciones? A ver, siguiente pregunta. ¿Todavía siguen acá en la reunión? A ver que me confirmen, parece que estoy solo. Sí, Hay un valiente presente. ahí. Sí, Inge. Sí, el presente. Entonces sí están presentes, pero entonces debo entender que no tienen ahorita la respuesta. Muy bien, vamos a... Consejo, Inge. Tú diles. Perdón, perdón, escuché algún comentario por ahí. Bueno, ya se corrió. Bien, bueno, acá vamos a poner las respuestas a los 4 incisos que acabamos de analizar. Nos dice la primera, como la curva presenta un pico, es probable que el suelo sea denso. Ya, lo más probable, por tanto, la respuesta estaba correcta. El inciso B, pues revisando simplemente la, la gráfica de respuesta de esfuerzos cortantes versus deformación, pues tenemos ahí esos valores de 78, la fuerza pico y crítico 57, ¿verdad? Entonces, además de que la fuerza normal pues correspondía a 100 newtons en este caso. Esto condición del ensayo que teníamos anteriormente. Para el inciso C, pues a ver, la condición era la siguiente, es muy simple. La condición es de que se aplique el criterio de falla de Mohr-Coulomb. ¿Cuál es el criterio de falla de Mohr-Coulomb? Pues corresponde a la ecuación del envolvente de falla. Pues entonces, para aquello de esa ecuación del envolvente de falla, sabemos que el ángulo de fricción interna es pues simplemente como que la pendiente de esa envolvente. Entonces, si uno recuerda esa ecuación, pues voy a tener, por ejemplo, la voy a poner en términos generales a las que ya conocíamos, era igual a la cohesión, la voy a poner la general, más el esfuerzo normal efectivo multiplicado por la tangente del ángulo de fricción interno. Yo sé que la pendiente de la ecuación básicamente es todo esto. Y entonces, si sé que es la pendiente de la recta de la envolvente de falla, pues para estimar en realidad este valor, seguramente puedo agarrarme de este criterio y en función a aquello indicar que, por ejemplo, suponiendo que como conozco solamente un punto, voy a decir, el ángulo de fricción interna pico efectivo, en este caso, pues va a corresponder a la tangente, obviamente, de la relación entre estos dos puntos, ¿verdad? El punto que le corresponde al pico que era de 78, la fuerza máxima, dividida entre la fuerza normal, y en este caso la fuerza normal era igual a 100 kilopascales, condición del
del ensayo. Con eso, pues reemplazando esos valores, encontramos un ángulo de fricción pico. Alguien me dirá seguro, pero nosotros hemos aprendido y nos hemos memorizado a hablar de esta, seguramente de esta condición que hemos tenido por acá, que necesitábamos conocer distintas fuerzas o esfuerzos, uno, otro por acá y otro por acá, y con esos tres recién encontrar esta relación. Pues es lógico, eso es cierto, pero sin embargo, ¿qué pasa si yo tengo simplemente el dato, por ejemplo, de un valor de esfuerzo cortante y un valor de esfuerzo normal? Pues es fácil darse cuenta que podemos aplicar esta ecuación como se está indicando acá, ¿verdad? Entonces, a veces no hay que mecanizarlos mucho, hay que un poquito entender la parte conceptual acá, ¿verdad? Puedo agarrar para esto o puedo agarrar para este otro punto, etcétera, dependiendo, ¿verdad? En el caso de que sea crítico, alguien me dirá, pues entonces podría decir, no, pero nosotros sabemos que para la condición crítica esto tiende a cero y sí, para eso puede funcionar y tenemos aquí otra vez este nivel de esfuerzo. Correcto, es totalmente correcto, la única diferencia de que esto se hace igual a cero, pero la ecuación sigue siendo de igual manera, ¿verdad? Si despejamos de esta ecuación esto, hacemos que esto sea cero para ambos casos, pues vamos a tener, por despejar el ángulo de fricción interna de esto, tenemos el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal. Esto pasa a dividir acá y tangente de eso es igual a aquí. Y tenemos esta relación. En nuestro caso, para este ejemplo, pues nosotros podemos reescribir esta ecuación de resistencia al corte en términos de fuerza. Pues vamos a decir, la fuerza cortante, en este caso, puede ser pico o crítico. Pico va a ser igual, seguramente, no tomamos en cuenta el valor de la cohesión. Vamos a decir, esto es igual a la fuerza, en este caso, a la fuerza normal, no hablamos de esfuerzo, multiplicada por la tangente del ángulo de fricción interna. Y si agarramos esto, pues ya nos encontramos en esta condición de acá. Por un lado para la condición pico, y lo mismo hacemos para la condición crítica, ¿verdad? Cada condición crítica, que sería simplemente la fuerza crítica de sub R, es igual a la fuerza normal, no va a cambiar en lo absoluto, sigue siendo la misma, y la tangente del ángulo, en este caso, crítico, y hasta la ponemos pico, simplemente para identificar o diferenciar esos dos valores. Y ahí está, los mismos valores, y tenemos 29,7 y 38 para el otro caso. ¿Ya? Entonces, hay que acordarse bastante de esta ecuación. Ya les he dicho, esta es la ecuación principal del envolvente de falla. La podemos utilizar, estamos viendo ahora, hasta en términos de fuerza, ¿verdad? No siempre esfuerzo. Bien, el inciso D, pues, ¿qué es lo que nos decía? Para el inciso D nos pide, o nos indicaba suponer en realidad, a ver, acá está. Dice, si la arena estuviera suelta, dice, considere, ahora si suponga, utilice los valores, pero ahora suponga que la arena es suelta, dice, determine el esfuerzo de corte, ahora sí me está hablando de esfuerzo, no de fuerza, ¿verdad? De esfuerzo de corte crítico, o sea, dice, determine acá el valor de esfuerzo de corte crítico, para un esfuerzo efectivo normal de 200 kilopascales. O sea que esto cambia a una condición de esfuerzo normal, seguramente efectivo, lo voy a poner N, igual a 200 kilopascales. Para esas condiciones, utilizando nuevamente el modelo propuesto por Morculov. Así ya me dicen el modelo propuesto por Morculov, ¿qué debo hacer? Nuevamente
igual a la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción crítica. Si va a ser crítica, pues entonces esto se hace igual a 0. Por tanto, me queda simplemente esta ecuación. Y seguramente, pues, ¿qué debo hacer? Simplemente reemplazar el valor de 200 acá, ¿verdad? Reemplazar el valor crítico que he determinado hace un momento. ¿Cuánto era? 27.9 o 29.7, y tengo el valor crítico. Entonces, noten que estamos simplemente jugando con los datos. Entonces voy a pasar nuevamente por acá y me encuentro con la solución. Lo que ya les había adelantado, pues digo, recuerdo esta condición de falla, es igual a esta ecuación, un envolvente de falla propuesta por mol Coulomb. Entonces va a ser igual a 200 por la tangente de 29.7, que era el valor que habíamos encontrado anteriormente, y eso nos da un valor de 114 kilopascales, que es el esfuerzo de corte, ¿verdad? Crítico. Entonces, era eso en realidad lo que nos estaba pidiendo este primer ejemplo. Súper sencillo, ¿verdad? ¿O qué les ha parecido? ¿O está complicado? A ver qué dicen. A ver, ¿qué les ha parecido? ¿Simple? Inge, la tangente de 29.757. A ver, a ver, a ver. 0.57, perdón. ¿Dónde estamos hablando? A ver, ¿acá? En el inciso D, sí. El inciso D. Sí, la tangente del ángulo del envolvente es De 29.7. Sí, tangente de Ya. Este valor está Sí, mal, ¿me dices? sí es Veo. 0.57. Ya. Debe ser un error esto, pero si tú multiplicas por los 200, ¿cuánto te da? Sí, está bien el resultado, El solo resultado esa está era la correcto. solución. Solo este valor, ya, correcto. Sí, se me ha debido pasar por un error por aquí de typeo, pero pues bien, gracias entonces. Esto es 0.57. Pues no existe este valor, ¿no? Ya, vamos a corregir luego posteriormente aquello. Bien, entonces, noten que este tipo de ejemplos pues va a tener esta forma, los problemas tienen esta forma, pues podemos determinar varias cosas, condiciones críticas, picos, hay que tenerlo presente bien aquello para los diferentes tipos de materiales. ¿Ya? Esa es la primera condición. Muy bien, a ver, ya se nos ha ido la hora. Voy a dejarles planteado el siguiente ejemplo. ¿Ya? Entonces, por favor, anótense esto. Me gustaría que ustedes ya lo resuelvan esto para el día de mañana y simplemente podamos hacer algunos comentarios al respecto de este problema. ¿Ya? Entonces, anótense esto, traten de resolverlo y mañana hablamos al respecto. ¿Listo? Noten que este ya es ya una combinación de ensayos, de diferentes ensayos de laboratorio. Justo lo que hemos visto al inicio de la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que nos dice? Una muestra de arcilla, ¿ya? Así dice, o en una muestra de arcilla más bien, dice, se ha realizado un ensayo de corte directo. Básicamente es el caso que hemos descrito para explicar ese apartado, ¿verdad? Y dice, y se ha visto que el esfuerzo máximo aplicado, ya el esfuerzo máximo aplicado es de 90 kilopascales. El esfuerzo, seguramente estamos hablando del esfuerzo de corte máximo en este ensayo, es de 90 kilopascales. Dice, corresponde a una deformación
aproximada de 12 milímetros. O sea que para alcanzar este esfuerzo máximo acá de 90 kilopascales, ya ha tenido que deformarse el suelo 12 milímetros aproximadamente. Ahora, muy bien, esa es la condición del ensayo. Dice, cuando el esfuerzo normal es de 100 kilopascales, o sea que nuevo dato acá nos dice, durante la realización de este ensayo, pues el esfuerzo normal que se estaba aplicando es igual a 100 kilopascales. Ahora bien, en la misma muestra, dice, ahora se ha realizado un ensayo triaxial CU. Ahora sí estamos combinando un ensayo de corte directo con un ensayo triaxial CU. Triaxial CU es el ensayo consolidado no drenado, ¿verdad? Con una presión de confinamiento efectivo de 200 kilopascales. Entonces, esta es la condición del ensayo del triaxial CU. Ahora dice, determine el esfuerzo desviador, noten acá, ahora sí, hay que determinar el esfuerzo desviador al que la muestra falla en el ensayo triaxial CU. Entonces, analicen muy bien este problema y pues resuélvanlo y ya el día de mañana pues hacemos algunos comentarios al respecto. ¿Listo? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Por ahora no es. Muy bien, entonces, pues les dejo con el planteamiento de este problema y pues el día de mañana continuamos. ¿Listo? Quedaremos acá el día de hoy.